Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. Tal y como habíamos comentado, la situación en Oriente Medio se ha tornado conflictiva. El largo deterioro de la guerra civil en Siria se han sumado en un primer momento conflictos con Turquía que luego encontraron solución. Finalmente, lo que hemos estado viendo es cómo Rusia se ha acercado a un aliado geográfico, geopolítico y económico con el tema del gas natural y los oleoductos. Y ha reclamado este espacio como un espacio importante en todo el proceso de negociación para buscar la situación de paz en Siria, que para ellos no pasa por la sustitución del régimen de Bashar al-Assad, que ha sido uno de los grandes puntos en las diferencias diplomáticas para manejar el tema. Pero ahora la situación del traslado de la Embajada de Estados Unidos ha generado un conflicto importante en Israel, y tomando como base el traslado a Jerusalén y la movilización masiva hacia la Franja de Gaza y las protestas y la intervención del ejército israelí, en donde ha habido ya un saldo de muertos por encima de los 50 y millares de heridos. Tal como habíamos planteado, pues autoridades palestinas reclamaron una reunión del Consejo de Seguridad, la cual se llevó a cabo el pasado martes. Y es importante sobre todo porque en este contexto del Consejo de Seguridad se planteó la necesidad de buscar un consenso de paz y se hizo un cuestionamiento importante de la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes. Y en este sentido, en la votación, Estados Unidos quedó en solitario dentro de las posiciones. Y esto, sobre todo, porque los países miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su oposición al movimiento estadounidense e insistieron en que el estatus de Jerusalén solo puede definirse en un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Algunos, como Rusia, advirtieron que las acciones unilaterales estadounidenses están teniendo un impacto negativo sobre el terreno y desestabilizando aún más la situación. En este sentido, al mismo tiempo, casi todos criticaron la respuesta dada por Israel a las protestas en la frontera de Gaza y al alto número de víctimas. Otros, como los países de la Unión Europea, insistieron en que las fuerzas de seguridad israelíes deben abstenerse de un uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados. El uso de la fuerza letal debe ejercerse con la máxima contención y solo como último recurso para proteger vidas, señalaron en una declaración conjunta Francia, el Reino Unido, Holanda, Suecia y Polonia. A título nacional, algunos de ellos fueron más allá, tildando la respuesta israelí de inadecuada y desproporcionada y condenando los injustificados disparos indiscriminados contra manifestantes, como lo hizo el embajador francés François Delattre. Varios países al mismo tiempo subrayaron la necesidad de que las protestas de los palestinos sean pacíficas y al mismo tiempo demandaron a Hamás de que debe utilizarlas con cuidado en este sentido para amenazar a Israel. Los estados árabes también quisieron mostrar su unidad arropando al embajador palestino Riyad Mansour, el cual criticó la inacción de Naciones Unidas ante el sufrimiento de la población civil. Kuwait, el representante árabe en el Consejo de Seguridad, anunció que tiene previsto presentar una propuesta de resolución
para que se ofrezca protección internacional a los civiles palestinos. De acuerdo a esto, el embajador kuwaití Mansour al-Otaibi sostuvo que quieren que el Consejo de Seguridad haga algo y no quiso adelantar qué tipo de mecanismo va a proponer, pero sí avanzó que no sería una misión de mantenimiento de paz de la ONU. Israel, por su parte, defendió que lo que otros llaman manifestaciones son disturbios violentos en los que se están intentando penetrar un territorio israelí para causar daños. Y este es un tema sumamente espinoso, sumamente importante, que ha estado ocupando el interés de la opinión pública mundial. Este es una historia de un larguísimo conflicto que indiscutiblemente tiene décadas y que ha sido fruto de grandes conflictos. Desde 1967 Israel ha construido en Jerusalén una docena de asentamientos en los que viven cerca de 200.000 judíos. Las autoridades israelíes no comparten el criterio de Naciones Unidas y la mayoría de expertos en derecho internacional que sostienen que los asentamientos son ilegales. Varios países tenían sus embajadas en Israel, en Jerusalén, pero decidieron retirarlas después de que en 1980 se aprobara una ley que afirmaba la soberanía sobre Jerusalén Este, pese a las objeciones de la ONU. La mayoría de los países occidentales no participó en los actos organizados para la apertura de la embajada estadounidense, una prueba de su desacuerdo. No obstante, unos pocos países anunciaron que harían como Estados Unidos y trasladarían sus embajadas a Jerusalén. Guatemala y Paraguay están entre ellos. En la Unión Europea el asunto causó división. Pese a que los estados con más peso como Francia, Alemania o Reino Unido se mostraron en contra, diplomáticos de países como Rumanía, Hungría o la República Checa acudieron a la invitación del gobierno israelí. La fecha elegida para los actos de apertura de la legación elevó la preocupación ante la evolución de los acontecimientos en Gaza. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, afirmó que Israel está usando una fuerza excesiva en su respuesta a las protestas. Las autoridades israelíes mantienen que actúan legítimamente para proteger a los civiles frente a milicianos que quieren cruzar la frontera. Los actos de esta semana coinciden con una serie de acontecimientos que empeoraron las relaciones entre Israel e Irán, dos enemigos declarados en la inestable región del Medio Oriente. A comienzos de la semana pasada, el presidente estadounidense anunció que su país se retiraba del acuerdo nuclear con Irán y las principales potencias mundiales para limitar la actividad nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. El anuncio llegó poco después de que Netanyahu presentara unos documentos supuestamente obtenidos por la inteligencia israelí que según él probarían que Irán habría estado engañando a la comunidad internacional y habría continuado enriqueciendo uranio. También la semana pasada, el pasado 10 de mayo, el ejército israelí lanzó una serie de ataques contra lo que dijo eran objetivos iraníes en Siria. Israel acusó a Irán de haber lanzado previamente una andanada de cohetes contra el territorio que controla en los Altos de Golán, zona entre Siria e Israel, que este último ocupa desde 1967. Irán acusó en cambio a Israel de violar la soberanía de Siria con su acción y no admitió haber sido quien disparara primero. El gobierno israelí ha advertido en repetidas ocasiones que no permitirá que Irán consolide una presencia militar permanente en Siria, donde asesores y efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní colaboran con el gobierno de Bashar al-Assad
en la lucha contra los grupos insurgentes de la guerra civil. Israel teme que Irán pueda hacer llegar armamento y otros medios a través de Siria a Hezbollah, la milicia chiita libanesa, también enemiga del Estado judío. De manera que hemos presentado este cuadro de la situación que se está desarrollando. Acá le continuaremos dando seguimiento. Hemos visto cómo el petróleo ha aumentado y estos son elementos que requieren un seguimiento muy detenido con todas las aristas que esto tiene. Ya provocó una reunión del Consejo de Seguridad y hemos visto cómo las potencias europeas, al igual que como en el caso de Corea del Norte, han estado planteando que debe haber acuerdos de negociaciones de paz, que realmente 3 presidentes estadounidenses postergaron sobre la base del acuerdo aprobado por el Congreso que establecía una posibilidad para que se pudiera posponer. Y realmente lo que se está buscando es que las aguas vuelvan a su nivel y que los conflictos no escalen. De manera que es importante mantenerse, sobre todo viendo el impacto de estos acontecimientos en los precios del petróleo, sobre todo en los países no productores de petróleo. Pero será para hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.